veremos en la clase número 9, rostro masculino, manos y pies. En la clase número 9, entonces vamos a estudiar el rostro masculino. A diferencia del dibujo del rostro femenino, el dibujo del rostro masculino permite un tratamiento de líneas más fuertes y de diferentes tipos de trazos para enfatizar un carácter más varonil. Cuando se va a dibujar un rostro, tenemos que estar muy atentos en su observación para encontrar esas características más sobresalientes que son las que determinan la expresión y fisonomía en cada rostro. El dibujo que usted puede observar ha sido elaborado con lápiz de mina negra, en donde se aprecian diferentes trazos que enfatizan áreas claras y oscuras para reproducir el efecto del volumen en el rostro. Como les iba diciendo, aquí tenemos un rostro masculino. Acá tengo un boceto. Entonces lo que vamos a hacer es colocarle un poquito de luz y sombra y darle un poco de volumen. Acá ya tengo unos trazos, entonces lo que vamos a hacer es acabarlo de volver entonces pues como más, un poquito más real. Bien, aquí estamos trabajando un poco el cabello. Sacando esas zonas oscuras para irle dando forma a nuestro dibujo. Entonces en este caso pues no vamos a cubrir tampoco todas las zonas con los trazos que estoy haciendo, ya que las partes que dejamos en blanco pues serían es el brillo que naturalmente tiene nuestro cabello. Si observamos nuestro cabello en un espejo, podemos darnos cuenta que hay zonas que son luminosas. Entonces eso es lo que debemos manejar siempre en nuestros dibujos, para que los dibujos pues queden con más cuerpo, con más volumen. Esa es la idea. Muy bien. Ahí lo vamos trabajando. Vamos a repasar un poquito acá la silueta para que ustedes la vean mejor en sus casas. Y ahorita pues ya comenzamos a darle forma a nuestro dibujo. Ahí le vamos haciendo la oreja, le hacemos el cabello por acá, vamos a repasar un poquito la nariz, los ojos,
Todos estos detalles de luz y sombra hacen que nuestro dibujo coja una forma redondeada, así ayudándonos a que nuestra obra pues quede un poco más real, más definida, más expresiva. Bueno, muy bien, ahí la llevamos. Entonces vamos a dar un poco de sombras. Vamos a sombrear un poquito el rostro. Y ahorita ya pasaremos entonces esfuminando. Aquí le hacemos la sombra acá de la barbilla, del cuello, para que nos dé más, una mejor forma aquí, en esta zona. Ya tenemos la camisa, vamos aquí una media sombrita. Bien, entonces ahí después de haber aplicado el grafito, vamos a repasarlo con nuestro lápiz. Vamos a coger el copito de algodón y vamos a hacer un esfuminado para irle dando pues como más cuerpo, más forma a nuestro dibujo. Bien, ahí va quedando. Vamos a ultimar unos detallitos por acá con este lápiz que tiene una mina más delgadita. Bueno, acá se fue un poquito la pestañita larguita. Tenemos detallitos por acá.
Recuerden que después de colocar el grafito podemos seguir haciendo efectos a nuestro dibujo y ellos van a ser compatibles. Donde nos hace falta sombra, donde nos hace falta luz, podemos seguir trabajándole a nuestro dibujo y él nos va dando la forma que nosotros deseamos. Entonces es cuestión de ir desarrollando como esa habilidad de esfuminar y luego poner más grafito para sacar algunos efectos que nos hagan falta de luces y sombras. Entonces ahí podemos observar nuestro dibujo cómo va quedando de bonito con el esfuminar. Bueno, muy bien, ahí tenemos entonces nuestro dibujo. Continuamos entonces el rostro de frente y de perfil. Aquí podemos observar ya tres figuras que he adelantado: la figura A, la figura B y la figura C. Entonces voy a hablarles sobre la figura A. Desde el punto de vista académico, para dibujar correctamente un rostro masculino, es importante estudiar las dimensiones y proporciones generales de la cabeza humana. El canon que se observa en esta figura es aplicable a todo rostro adulto. Debido a la configuración simétrica, la cabeza humana ofrece una línea vertical y una línea horizontal de encajado básico que atraviesa el centro de la misma figura. Entonces, aquí podemos observar, aquí ya las tengo adelantadas para que no se nos haga muy larga, pues tenemos acá la figura vertical y la figura horizontal acá en esta figura A. Entonces ahí vamos a ir observando la figura siguiente y se las voy a ir explicando cómo debidamente vamos creando un rostro por medio de estas líneas. Bueno, muy bien. Aquí podemos observar la figura 2, que es la figura B, donde ya la tenemos dividida por la A con líneas A, B, C, D, E. Entonces dice de esta manera: tomando como base la altura de las orejas, que van desde las cejas hasta el final de la nariz, hacemos la división del rostro mediante 3 unidades y media. Con la ayuda del trazo de líneas horizontales sobre la cabeza vista de frente, obteniendo de esta manera la ubicación y la proporción de A. Parte superior del cráneo, sin contar el espesor del cabello, que puede ser poco abultado. B. Nacimiento aproximado del cabello. C. Altura de las orejas. D. Parte inferior de la nariz. La E. Parte inferior del rostro o mentón. Ahí podemos observar entonces la figura ya con las divisiones entre líneas horizontales y verticales. Aquí podemos observar la figura número 3, que es la figura C. El módulo de la altura de las orejas aplicado al ancho de la cabeza divide esta área en 2 unidades y media, quedando la cabeza vista de frente, encajada dentro de un rectángulo. Por último, la boca se halla en la mitad de la distancia que hay entre la punta de la nariz y la barbilla de la figura B. Para la cabeza de perfil,
el ancho y el alto total es igual a 3 veces y media de la altura de las orejas, ocupando exactamente el espacio de un cuadrado, figura C. Entonces ahí podemos observar, esta figura está de perfil, entonces mire ahí podemos, no sé si de pronto están muy claritas las líneas. Aquí podemos observar entonces la figura C. Repasé un poco aquí las líneas que la atraviesan para que ustedes entiendan entonces mejor la proporción, las proporciones del rostro A, el rostro B y el rostro C, figuras de frente y las de perfil. Continuamos con rotaciones de la cabeza. Aquí tenemos esta figura vista a 3/4 mirando hacia abajo. Aquí podemos observar esta figura vista a 3/4 mirando hacia abajo. Acá tenemos esta otra figura vista mirando hacia arriba. Tenemos esta otra figura vista mirando hacia abajo. La cabeza no necesariamente se dibuja de frente o de perfil. Esta tiene diferentes movimientos, rotaciones y se puede ver desde otros ángulos. A medida que gira, los ejes de división entran en movimiento con curvaturas distintas, lo que quiere decir que los ojos, las cejas, la nariz, la boca, la barbilla y las orejas deben seguir la dirección de las líneas curvas según su rotación. Si una persona baja la cabeza, se reduce la parte inferior del rostro. Si levanta, queda más visible la parte superior del rostro. Estas representaciones, si no se logran dibujarlas bien, es imposible expresar en forma correcta los giros de la cabeza. Figura A. Para entender mejor este ejercicio, dibuje sobre un huevo un rostro junto con las líneas divisorias que indican la ubicación de los ojos, la nariz, boca, orejas y gírelo a su gusto para que pueda observar cómo esas líneas que dividen el rostro se curvan según el ángulo desde donde le mire. Figura B. Muy bien, entonces allá en sus casas hagan estos dibujos. Hagan estos dibujos en un huevo. Podemos hacer esta figura. Por ejemplo, la podemos hacer ahí en el huevo. Hacemos estas líneas, vean. Estas líneas las hacemos en el huevo. Entonces, pues, al girar el huevo, pues estaríamos encontrando de verse de esta manera. Eso es para practicar y darnos cuenta cómo cambia la forma al girar nuestra cabeza, que no siempre pues el rostro va a estar ahí estático, quieto de frente, sino que va a tener muchos movimientos en el cual todas estas partes pues van a quedar ubicadas en otro lado según la perspectiva. Continuamos con el estudio de las cejas y los ojos. Entonces, el dibujo tanto de las cejas como los ojos permite enfatizar ciertas expresiones del rostro que hacen que sea alegre o triste, logrando por medio de la dirección según su conformación e intensidad tonal de las líneas. Al dibujar las cejas y pestañas, estas no se dibujan pelo por pelo, se verían falsas y poco expresivas. Su dibujo debe ser suelto y pensando que hay áreas claras, quiere decir que con pocas líneas, y oscuras con varias líneas, casi superpuestas hasta producir mancha de intensidad negra. Los ojos, debido a su condición esférica y húmeda,
presenta brillos producidos por la luz que reciben y que hay que tener en cuenta en el momento de dibujarlos para que queden con vida y no inertes. Practique estos ejercicios con lápiz de mina negra blanda. Aquí podemos observar entonces el estudio de las cejas y los ojos. Aquí tenemos, yo ya aquí había adelantado, hice unos ojos acá con sus pestañas, con sus cejas y todo acá. Entonces mire que se ven muy bonitos. Entonces ya le coloqué su sombra y pasé esfuminando también, haciéndolos pues como un poco más reales, con más cuerpo, aplicando pues hasta estas técnicas que hemos estado viendo. Cada detallito de estos hace que nuestro dibujo sea cada vez más vivo, más bonito. Entonces ahí podemos observar pues estos ojos, tienen sus luces, sus sombras, sus medios tonos, y mire, y los podemos observar bien bonitos. Entonces son detalles que los podemos ir haciendo para que nuestra obra se vea cada vez mejor. Bien, entonces aquí tenemos el estudio de la nariz. La nariz y las orejas son de menor relevancia en lo que representa a la expresión de un rostro, pero por solo hecho de sobresalir ayudan a complementar la expresividad. Antes de dibujar hay que observar muy bien, dado que hay narices anchas, largas, angulosas o anchas. Lo mismo mire con detenimiento la forma que tienen las orejas, el tratamiento de las líneas y su sombreado. Con las técnicas de dibujo estudiadas anteriormente, aplíquelas haciendo varias prácticas. Aquí podemos observar la nariz y con la técnica, pues las técnicas que hemos visto anteriormente, pues le damos una redondez a esta figura, ¿sí? No se ve plana, se le ven sus sombras, sus brillos y se ve redondita, se ve redondeada. Entonces es un dibujo que pues mejora mucho la visión. Aquí tenemos la oreja. Aquí tenemos esta oreja, por acá esto que vemos acá es parte del cabello, y aquí en sí tenemos la oreja, la forma de la oreja la tenemos ahí, y con estos efectos de luces y sombra le damos la redondez, le damos cuerpo a este dibujo. Ahí podemos observar bien esta oreja. Entonces, como les iba diciendo, practiquemos mucho hacer lo que es la nariz y la oreja, porque son partes que son un poco difícil de hacer, pero no imposible. Entonces, mire la oreja acá con todos esos efectos que hay que hacerle para darle como el volumen que ella tiene. Pero entonces, practicando, podemos llegar a hacer estos dibujos. A continuación, vamos a ver un poco de estudio de la boca. El estado de ánimo y los sentimientos reflejados en el rostro se enfatizan más por el dibujo que se logre dar a los labios, bien sea para definir la risa o el llanto. De ahí la importancia de aprender a dibujar correctamente cada expresión para reflejar fielmente esos estados. Hay labios gruesos, finos, delgados y carnosos, que requiere un tratamiento de líneas y sombras diferentes para lograr esas características especiales en cada uno de ellos. Aquí podemos observar, hice una boca, acá tenemos unos labios. Según me dicen
esta expresión está como en una media sonrisa. Ahí podemos observar, los hice en una media sonrisa. También muy importante, apliqué en ellos la técnica que hemos estado viendo, que es la luz, penumbra y sombra. Entonces aquí se ven unos labios con un brillo natural, una boca bonita, unos labios expresivos a una media sonrisa, que era lo que les estaba diciendo ahora. Depende cómo dibujemos, así nos va a quedar pues la expresión que queremos en nuestros dibujos. Ahí podemos observar entonces esta boca, estos labios. Bien, vamos a ver tratamiento del cabello. Existen diferentes formas y tonos de cabello. El cabello ondulado y revuelto precisa una dirección especial en su trazo que da lugar a definir brillos oportunos. El cabello negro se valora por medio de la mancha, destacando solo unos pocos brillos que le harán dar ese efecto de realismo. El cabello rubio solo requiere en su tratamiento de unas cuantas líneas sueltas para indicar su dirección y una que otra sombra para darle valor. El cabello crespo se dibuja en forma de espirales pequeñas, dejándole áreas claras y oscuras para lograr la sensación de volumen. El cabello castaño solo se ennegrece en las zonas donde hay mayor cantidad de pelo. El tratamiento del cabello para representar un anciano se da con muy pocas líneas y sombras. Bien, entonces aquí tenemos de tratamiento del cabello, tenemos dos figuras. Aquí tenemos una figura que nos muestra un cabello más suelto. Les iba hablando de esta figura que tiene un cabello ondulado, cabello más suelto. Por lo tanto es una figura que tiene bastantes brillos, bastante brillo en el cabello, entonces nos da la sensación de movimiento. Este cabello tiene la capacidad de moverse un poco más. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a acabar de hacerle por acá ya. Bueno, muy bien, son esos cabellos que fácilmente los mueve el viento. Acá tenemos otra figura. Este es un cabello rizado, crespo. Es un cabello crespo. Entonces, este cabello lo podemos ir haciendo en espirales pequeños para que pues nos dé el efecto de volumen. Estos cabellos por lo general son cabellos que no se mueven, siempre van a estar ahí quietos, pero con mucho volumen, alcanzando a quedar, cuando está crecido el cabello, a tomar redondez los cabellos, así tan crespos. Toman redondez al crecer, quedan abultados. Entonces lo que les explico acá, primero apliqué un sombreado en este cabello crespo, apliqué un sombreado y hice repasé en espirales. Luego, por encima de esos,
vuelvo a hacer la misma técnica y aquí en esta ya encuentro un poco más definido el cabello. Aquí lo podemos observar, se ven un poco más los crespos, como les llamamos, los rizos, los ondulados. No, ondulados no, este es crespito, el ondulado es el de allí. Entonces ahí podemos observar la forma de cómo vamos haciendo cada cosa. Muy bien, aquí tenemos los crespitos muy definidos. Ese cabellito que es menudito y crespito, negrito. Y aquí tenemos una línea también pues de luces. Igual también con el borrador. Con el borrador que tenemos es un borrador muy bueno, que casi saca el grafito casi a un 100%. Si ustedes han observado, usen el borrador. Ese borrador salió muy bueno. Borra uno y le da bien el efecto de la luz que necesito. Entonces, imagínense. Ahí les iba diciendo pues de las dos figuras la diferencia que hay entre el tratamiento de cabello, que todos los cabellos son diferentes. Podemos observar el cabello suelto, ondulado, y aquí podemos observar el cabello rizado, crespo. Son muy diferentes la técnica en la que se trabaja. Mire la forma como queda, muy bien. Estudio de manos y pies, vamos a ver a continuación. Aquí en este caso el estudio de las manos. Hay manos de pintor, de músico, de carpintero, de cirujano, de escritor. Todas ellas han dejado huella de lo hecho por el hombre. Sus manos, mis manos, cuán valiosas son y qué mejor modelo que nuestras propias manos para dibujarlas. Aprenda a conocer su estructura, la forma y tamaño de cada uno de los dedos, así como sus diferentes expresiones. Las manos no son fáciles de dibujar, por lo tanto se requiere de una fundamental atención en su estudio. Solo con un continuado ejercicio de dibujos al natural le permitirá comprender la anatomía expresiva de las manos. Con la ayuda del lápiz, empiece a practicar el dibujo de las manos desde el esquema inicial hasta el acabado final. Como se sabe que en el dibujo de las manos presenta ciertas dificultades en sus inicios y para que no resulten planas, recurrimos al dibujo de la caja o bloque en el croquis inicial para entender claramente la idea del volumen y sus diferentes manifestaciones de luz, sombra, que al final es lo que genera el carácter de la mano. Bien, entonces, aquí como les iba hablando, qué mejor modelo que nuestras propias manos para dibujarlas, en este caso del estudio de ellas mismas. Aquí, como ejemplo tomé mi mano. Esta es mi mano, es una mano pequeña, es una mano artística, como les iba comentando acá. Por lo tanto, uno con una mano de este tamaño, pues puede desarrollar muchas artesanías, dibujar, pintar, también tocar música, se le facilita a uno. En lo que hice aquí, prácticamente fue calcar mi mano. Ahí calqué mi mano y luego comencé a aplicarle sombrita, acabarla de cuadrar, ya luego le hice las uñas y le fui dando sombras, medios tonos, luces para irle dando forma a mi mano. Ahí está en un avance que vemos que ya tiene algunas pues características muy buenas. Acá la forma de estas arruguitas que uno tiene en las articulaciones, el brillo de las uñas lo podemos observar. Utilicé las técnicas que hemos estado viendo, como el esfumino, el sombreado y todo, para irle dando forma a este dibujo, en este caso mi mano.
Si ustedes también en sus casas quieren dibujar su mano y observarla bien y mirar todos esos detallitos que encontramos en nuestra mano. Entonces ahí podemos observar este dibujo. Aquí tenemos este otro dibujo, ya lo tengo hecho. Es el estudio de los pies. Los pies, extremidades de los miembros inferiores del hombre, que sirven para sostener el cuerpo y andar. Gracias a los pies, el hombre hace camino, baila, trepa y juega. El dibujo de pies requiere de observación y práctica constante para no incurrir en errores de estructura y proporción. Observamos nuestros propios pies e intentamos dibujarlos una y otra vez hasta comprender el encajamiento de sus partes, como son los dedos y los tobillos, principalmente. Con la ayuda de un espejo colocado sobre el piso o al frente, se facilitará el poderlos ver en su totalidad para iniciar el dibujo, tanto del pie izquierdo como el pie derecho. El trazo o croquis inicial, procure hacerlo siempre muy suelto y seguro. Bien, ahí les estaba, nos recomienda colocar un espejo al frente y poder observar los pies de diferentes maneras. Ya si ustedes desean hacer ejercicios en sus casas para crecer más en el dibujo sobre este tema que son los pies, pues bien podríamos hacerlo. Aquí tenemos el pie de una forma de perfil, si se le podría llamar así. Ahí lo tenemos, podemos observar acá los dedos, podemos observar la uña, acá la continuación de los otros dedos, aquí la tenemos, continuación de los otros dedos, la uña, el dedo grande del pie. Aquí tenemos el tobillo, esta parte acá del tendón de Aquiles se queda en esta parte, podemos observar el tobillo. Ya con esta técnica que hemos estado observando, pues aquí a este dibujo le di sombra y le di luces, medios tonos para hacerlo un poco más redondeado, con más forma de pie. Aquí lo podemos observar, y a medida que vamos dibujando y observando estas partes, hay mucho por hacerle, por ejemplo, a un pie. En este caso, hacerle venas, las venas que se le notan a los pies, y todo. En nuestras manos también tenemos unas venas, tenemos unos tendones. Entonces todos estos detalles los podemos ir observando para irlos llevando al dibujo, y así podemos hacer una muy buena obra. Hay dibujos, como se los he dicho anteriormente, hay dibujos que quedan como si fuesen fotografía, o como si fueran una fotocopia. La gente se confunde de lo bien que quedan proporcionados y trabajados con estos detalles, con estas técnicas de luces y sombras y profundidad. Ahí tenemos entonces el estudio de las manos, estudio del pie. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.